Fernando. Vale. ¿No ha llegado todavía? Sí, estaba. De hecho, estaba en el sector, en el stand suyo. Vamos a esperar un minuto, que falta un ponente, pero sabemos que está en la feria, o sea que no se ha perdido. Métame en Twitter y esas cosas. Gracias. Está subiendo ya, o sea que es casi inmediato. Calentar. A calentar, a ver si voy a salir luego. Esta edad ya. Podemos empezar, Yo creo que sí. Y luego cuando nos presentamos a Porque se va a presentar solo. tiene más. ¿Tienes presentación, Fernando? ¿Qué? ¿De la presentación? ¿No? Tengo presentación. Bueno, vamos a ir empezando y ahora vamos cargando a la vez. Bueno, buenas tardes. Soy Javier Rubio, responsable de Coordinación con Asociados y Relaciones Internacionales de UNEF. Vamos a tener esta tarde una mesa, yo creo que muy interesante y viene bastante bien por el momento lo que estamos viviendo en el sector a nivel de autoconsumo y de almacenamiento. Contamos esta tarde con la presencia de 3 ponentes, que son 3 amigos de la casa de UNEF, 3 socios de UNEF. Contamos con José Antonio Orduña, gerente de Red Fotovoltaica, Fernando Romero de EDF Solar y Ana Sáez de Ampere Energy. Entonces, si os parece, voy a hacer primero una breve presentación de UNEF y general del sector. Luego cada uno de ellos hará una presentación de autoconsumo residencial, industrial y almacenamiento. Y un último turno para preguntas, ¿vale? Los que no conozcáis UNEF es la Unión Española Fotovoltaica, Asociación Empresarial Fotovoltaica, 300 socios casi, prácticamente representa el 85% del sector. La misión principal de UNEF en los últimos años ha estado muy ligada a la promoción del autoconsumo y una defensa de la estabilidad jurídica del sector. Estamos de enhorabuena por los acontecimientos de las últimas semanas y eso creo que se nota en el sector y es algo que luego nos podrán comentar un poco más los miembros de la mesa. Bueno,
A nivel de industria fotovoltaica, representamos a toda la industria, desde promotores, distribuidores, consultores y principalmente en Asturias, fabricantes. Somos fabricantes principalmente de estructuras, pero no solamente fabricantes, también tenemos otros socios como TSK que se dedican también a la promoción. ¿Vale? UNEF tiene una manera de trabajar muy democrática y es mediante grupos de trabajo. Tenemos grupos de trabajo de autoconsumo, de almacenamiento, y hay un grupo de trabajo en concreto del que yo me ocupo, que es el de internacionalización, que lo que pretende es ayudar a los socios de UNEF a salir fuera. Y curiosamente, las reuniones del grupo de trabajo de internacionalización últimamente nos las pasamos la mitad del tiempo hablando de España, porque es el sector, es el país que ahora mismo está más de moda en cuestiones del sector, quizá no en términos de potencia, porque no podemos competir con China, con India, con Estados Unidos, pero todo el mundo está mirando a España ahora a nivel de fotovoltaica. ¿Vale? 2017 se instalaron más de 100 gigavatios, la cifra es un poco tricky, que dirían los ingleses, porque la mitad de esa cifra la instalaron los chinos. Contra eso no se puede competir. Tiene un problema, y es que en el momento que China levanta el pie, como ha pasado, el sector sufre, y en junio China decidió levantar un poco el pie del acelerador en cuanto a apoyos al sector fotovoltaico. No vamos a ver los 50 gigas de China en 2018 y por tanto no vamos a ver 100 gigas probablemente en 2018 en el mundo. Pero a lo mejor un país como China, las previsiones son que caiga a lo mejor entre un 20%, a lo mejor más o menos la potencia instalada. Seguimos hablando de 30, 40 gigavatios instalados, lo cual es una barbaridad. Otros mercados como Estados Unidos e India, desgraciadamente a día de hoy, un montón de medidas proteccionistas y aranceles no favorecen al sector a nivel mundial, pero hay muchos mercados y uno de esos mercados a día de hoy es España. Por las cifras que tenemos nosotros a día de hoy en España, se están desarrollando más de 30 gigas en desarrollo. Esto, para ponerlo en contexto, en España hay instalados 5 gigas, más o menos a día de hoy. Para final del año que viene se tienen que instalar 3,9, para que os hagáis un poco una idea. Esta cifra de los 30-40 gigavatios puede sonar una barbaridad, y es una barbaridad. Nosotros la sabemos porque nos lo han contado las comunidades autónomas, pero no es tan barbaridad. Al final, el informe de la comisión de expertos, que esto lo organizó el gobierno anterior, ni siquiera el gobierno actual, hablaba de una necesidad de tener en España para 2030, ellos manejaban dos escenarios diferentes, entre 40 y 47 gigas de fotovoltaica. O sea, si a día de hoy tenemos 5, para llegar a 40 o 47 en 2030 hay mucho que instalar. De hecho, lo que nosotros queremos, y sería nuestro deseo, es que ese desarrollo de la fotovoltaica no sea como se hizo en el pasado, que fue instalo 4 gigas en 2008 y nos tiramos 10 años sin instalar nada casi, sino que sea mucho más sostenido, que sea gradualmente poder instalar 3, 4, 5 gigavatios al año, porque es la única manera de desarrollar una industria. O sea, nadie va a ampliar una fábrica para vivir un boom el año que viene porque hay que instalarlo de la subasta y que en 2020 dejemos de instalar otra vez. ¿Vale? No sé si conocéis un poco los términos de la subasta que salió en julio del año pasado. Para diciembre de 2019 hay que instalar 3,9 gigavatios de fotovoltaica. Esas son las empresas que lo ganaron. A día de hoy parece que lo pueden cumplir y de hecho la normativa reciente es que se va a cumplir. Los que estuvierais familiarizados un poco con la subasta sabréis que no fue una subasta fácil. Las condiciones para acceder a la subasta eran complicadas, incluso el resultado de lo que salió de la subasta era difícil. Y lo bueno que tuvo esa subasta es que fue una subasta que dio un apoyo tan bajo que cambió la percepción del sector y dijo que para que me des este apoyo no me hace falta ningún tipo de apoyo. ¿Qué ha supuesto esto? Que se empiecen a desarrollar una serie de proyectos sin necesidad ninguna de ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. Esto es algo que llevábamos reclamando desde hace mucho tiempo, cambiar un riesgo regulatorio, un riesgo de que te cambien un real decreto de un día para otro, pasar a un riesgo de mercado. Al final, pues oye, somos una energía como cualquier otra, queremos competir en igualdad de condiciones, vamos al mercado y al precio que marque el mercado. Todo esto es posible gracias a la bajada de precio de los componentes. Tenemos una mucha menor inversión por megavatio, tenemos un precio de la energía que a día de hoy es alto,
pues gracias a esas dos condiciones principalmente ya salen las cuentas para poder instalar un proyecto a mercado. No quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de los PPAs famosos, que es algo que se lleva hablando en el sector desde hace meses o años. Era como el santo grial, porque todo el mundo hablaba de los PPAs, nadie lo había visto, nadie sabía si eran de verdad o no, pero a día de hoy ya se están firmando PPAs pues desde el BBVA y la Cucha con Iberdrola y Endesa para proyectos eólicos y fotovoltaicos. Nos enteramos que hace 3 meses se firmó un PPA, una granja de criptomonedas con un desarrollador de fotovoltaica, o sea, una granja de criptomonedas en Málaga compraba la electricidad de un parque fotovoltaico que se produce en Sevilla. Este tipo de circunstancias ya se están dando y es algo que está pasando. Autoconsumo principalmente, que es lo que nos centra esta tarde. El autoconsumo en España ha hecho sobrevivir al sector en los últimos años a nivel nacional. Proyectos conectados a red y demás no se podían conectar por la moratoria que hubo, la travesía en el desierto que hemos pasado, pero el autoconsumo, y aquí tenemos empresas ejemplo de ello, el autoconsumo era viable en España. Se han podido realizar proyectos de autoconsumo con impuestos al sol, con trabas administrativas, todas las barreras posibles. Últimamente hay un dicho que no se puede tapar el sol con un dedo. Algún político en España está a punto de conseguirlo, pero no lo han conseguido del todo. Y ahora que se ha eliminado el impuesto al sol, que se han eliminado las barreras administrativas y que se quiere fomentar el autoconsumo, los 135 megavatios de 2017, tenemos claro que en 2018 van a ser más y en adelante van a ser muchos más. Muy rápidamente, para terminar el futuro, la integración de la fotovoltaica en la red es indispensable, y si ahora mismo tenemos 4 gigavatios, 5 gigavatios de fotovoltaica y el año que viene queremos integrar 3,9, tal y como somos lo vamos a dejar todo para el final y va a llegar en el Q3, Q4 de 2018, Red Eléctrica tiene que estar preparada para integrar esos 4 gigavatios. Nada, es un tema de legislación que me salto. Nada más para dejar paso a los ponentes. Lo que sí que tenemos claro desde UNEF es que hemos estado trabajando durante muchos años por eliminar el impuesto al sol y por favorecer el autoconsumo y la generación distribuida, y creo que a día de hoy ya ha llegado el momento de que más aún se pueda realizar el autoconsumo, y vamos a ver ejemplos de ello tanto por José Antonio como Fernando, como el almacenamiento que nos va a presentar Ana. Así que, sin más, doy paso a José Antonio. Buenas tardes a todos. Al fondo, si no me oís, me hacéis una señal y subo el volumen. Me vengo aquí a hacer... ¿Vale? Prefiero dar la charla de pie que en la mesa, y así me veis todos mejor. Bueno, en mi ponencia lo que hoy vamos a hacer, o que está previsto, es que hablemos de casos de éxito de autoconsumo residencial. Lo que no voy a contaros es ni cuánto cuesta una planta residencial, ni cuánta energía produce, ni cómo de rentable es, porque lo importante es entender el autoconsumo residencial como una realidad que ya está al alcance del usuario, del cliente, y cómo hay una oportunidad o un reto para lo que es el mundo del instalador. Como decía Javier, llevamos ya años trabajando en esto. Yo, para que un poco os situéis, de 2006 a 2016 he estado trabajando en empresas de distribución mayorista de material fotovoltaico, viendo un poco toda la evolución del mercado, porque además no cogí en ningún momento la ola de 2008, sino que hemos ido creciendo desde la pequeña instalación off-grid, viendo un poco las soluciones de acumulación, de granjas, de bombeo solar, los primeros coletazos del autoconsumo. En esa parte, o en esa etapa profesional, teníamos contacto con más de 2.000 instaladores que en algún momento habían comprado fotovoltaica, con lo cual teníamos el pulso a nivel de oferta prácticamente yo creo que el 50% de lo que se está ofertando en España. Es decir, tienes un pulso de qué te pide el instalador para saber si el autoconsumo funciona o no funciona. En 2015, que yo creo que fue cuando nos asociamos en UNEF, en la anterior empresa, lo que dices, oye, yo veo el pulso en el cual hay un fallo de comunicación para que esto arranque, porque no es un problema de rentabilidad. Yo, cuando hablaba con los instaladores a ver si compraban más,
Digo, oye, ¿cómo está tu cliente que has hecho el autoconsumo? Y dicen, coño, contento. Y dices, ¿y por qué no haces más? Y dices, no, porque ha puesto la tele y ha visto que si había un problema, que si te metían en la cárcel, que si había un impuesto, que te... Digo, pero tu cliente está contento. Es decir, la realidad es, la fotovoltaica funciona, es una tecnología madura que ofrece una energía muy cuantificable, a diferencia de otras energías, como puede ser una solar térmica. Aquí no hay mucha trampa, es decir, tienes un aparato que tiene un contador y si has dicho que eso va a producir tantos kilovatios a tanto precio, todos los meses canta cómo va el tema. Es decir, no hay mucho margen para la creatividad, es decir, hay margen para cumplir lo que dice la teoría o para hacerlo mal. Pero bueno, los números son muy robustos. A partir de ese momento, ¿qué vemos? Que en 2016 sí que va creciendo el mercado y bueno, por unos temas de la vida empezamos a diversificar un poco la visión de mercado entre mi socio de la anterior empresa de distribución y la mía. Es decir, lo que has alcanzado, lo que teníamos como líderes de distribución mayorista en 2016, con 22 personas trabajando únicamente en suministrar equipos de fotovoltaica, esas 22 personas, con lo que viene, es un almacenillo de pueblo. Es decir, el mercado, en orden de magnitud, probablemente crezca por 10, por 20 lo que es el año que viene. Muchas veces sí que tenía una discrepancia sobre, por ejemplo, la visión de UNED, y la visión de UNED muchas veces se apoya en una visión más oficialista o una visión más de consultora, y desde mi punto de vista, y en eso es importante para entender el mercado, es decir, si nosotros miramos la gráfica hacia atrás y tomamos referencia a lo que se ha hecho en 2017, lo que nos estamos perdiendo es la inclinación que tiene esa J, ese mercado exponencial que está a punto de reventar. Es decir, partimos de un mercado que está a cero, que hayamos hecho 1.000, 2.000 o 3.000 instalaciones en el sector de autoconsumo residencial este año. Eso es insignificante cuando tú calculas que estás en un país con una población de 50 millones de habitantes, con unos entre 3 y 6 millones de viviendas residenciales, y cuando la realidad del autoconsumo es el producto, sin estirarnos a que sea gratis, es decir, va a tener un periodo de retorno pues entre 8 y 10 años, no hace falta cortarlo más, en algunos casos 12, lo que podemos ver es que la lógica de mercado sería que en menos de 10 años un 30 o un 40% de esas viviendas tuviesen autoconsumo, si no el 100%, dado que simplemente tú esperas y el dinero ha retornado. En ningún momento es un gasto, sino que es una inversión. Si lo haces con un poco mejor, un poco peor, y esto lo decía también hace 2 años en Galicia, dices, oye, ¿y qué pasa con el autoconsumo, por ejemplo, en Galicia, o qué pasa con el autoconsumo en Asturias? Pues que donde salen 10 años en Madrid en un chalecillo pequeño para poner 2 kilovatios, aquí en Oviedo, pues a lo mejor salen 13 años. Y la única posibilidad que tiene la gente de Oviedo es intentar hacerlo cuanto antes, porque esos 3 años los van a tener siempre. Pero la vida útil del sistema van a ser los mismos 25 o 30 años. De esta manera, no es esperar, porque siempre vas a tener ese retraso sobre el óptimo. Igual que tienes las ventajas de que aquí pues hay montañas, tienes mar y hace mucho mejor tiempo en verano que si estás en Toledo ahí a chicharrado. Es decir, no se puede tener todo. De ese punto de vista, los éxitos del sector, o por lo menos en nuestra experiencia ya como empresa instaladora, desde 2016 que dejé la distribución mayorista, creo que sí que han sido significativos de dónde están las oportunidades. Y dirás, oye, pues hemos hecho, por ejemplo, este año, pues creo que en torno a unas 25 o 30 instalaciones, no son muchas, pero esto es como decir, oye, ¿con qué coche estás corriendo aquí en Fórmula 1? Si tenemos en cuenta que hasta 2018, hasta diciembre de 2017 no empezamos a ser netamente una empresa instaladora, y que vengo del mundo de la distribución mayorista, el haber conseguido hacer, han sido cerca de 3 obras de 70 kilovatios, haber hecho un proyecto en telecomunicaciones con una comercializadora para hacer no un sistema aislado, sino un sistema de autoconsumo donde la operadora de telefonía retorna simplemente con la reducción de factura. Hemos hecho instalaciones en piscinas, hemos hecho instalaciones con baterías en organismos oficiales, hemos trabajado para código técnico con constructora. Creo que hemos pues eso, una de los principales clientes, una de las comercializadoras, y hemos hecho instalaciones desde Girona, Almería, Valencia, Zaragoza, que estábamos ayer. Ahora estábamos montando 1,2 megas en Navarra. Hemos conseguido
que el modelo de negocio encaje muy bien. Y es un modelo de negocio que hay que entender que lo que hemos hecho, y ahí va a estar un poco la clave, es entender que tiene que ser escalable, que tienes que aportarle el servicio al cliente y que tienes que interaccionar con otros actores dentro del sector. Vamos a tener clientes en los cuales aportamos nosotros como empresa instaladora la mano de obra. Hay clientes que lo que reclaman es el asesoramiento o el know-how porque ellos tienen la potencia instaladora. Hay clientes que a lo mejor lo que necesitan es que instales, pero ellos ponen el material. Y el tener esa flexibilidad para adaptarte un poco a lo que viene en el mercado, creo que es clave. En ese punto, yo me quedaría en que el negocio y el éxito no va a estar simplemente en instalar los paneles. Esto, con humildad, nosotros veníamos además hasta hace 15 días, yo creo que en una zona de confort muy buena, porque a mí el planteamiento, a diferencia de otros colegas del sector, ha sido de que nosotros somos jugadores y nos dedicamos a jugar y no a quejarnos del árbitro. Entonces, si hay unas normas de conexión del autoconsumo, como teníamos con el 900/2015, que eran suficientes para el cliente, estar quejándote de que la norma era mala, era simplemente estar echándote tierra encima de tu negocio. Hicimos toda la curva de aprendizaje, automatizamos el proceso de legalización e integramos en la mentalidad de la obra, decir, oye, esto en residencial tiene una ventaja. Llego, monto las placas, monto el inversor, no toco la casa del cliente y engancho en el armario fuera. Joder, y no era un problema, porque en el momento que ya coges el pistolete y sabes encontrar el armario, es que tardas menos que no en buscarte en la caja de registro cómo pasar hasta un armarito a entrar, a intentar meter ahí las protecciones de mala manera. Ahora sí que se abre la posibilidad de hacerlo más fácil. El lunes pasado estábamos haciendo una instalación en el norte de Madrid. Oye, muy fácil. Llega, coloca las placas, el inversor en la guardilla en el tabique palomero. Tienes ahí una caja de registro, metes el cable y enchufas al armario. Te dice que eso lo puede hacer cualquiera. Es decir, nosotros sabemos hacerlo, pero detrás viene mucho. En ese punto estará, no sé si coincidirá Javier conmigo, estarán muchos colegas del sector de los que han estado años diciendo es que no nos deja, es que la normativa era una barrera de entrada que industrialmente para los que estábamos dentro era hasta positiva. Ahora no tenemos ese valor añadido que teníamos de tramitación, va a quedar todavía en una parte importante para los clientes que quieran registrar y hacer una venta de excedentes, un tipo 2, quedan todavía las instalaciones de más de 100 kilovatios conectadas en media tensión, pero el residencial va a ser de correr mucho y dentro de eso esperaremos coger el ritmo, teniendo en cuenta que el éxito va a depender un poco de estar leyendo lo que demanda el mercado. En esa vía habrá que prepararse desde mi punto de vista, habrá que prepararse para correr esto. Pues esta mañana lo estábamos planteando, viene a ser un poco como el caso de Nokia. Y todos conocéis que Nokia en los primeros 2000 era el líder en teléfonos móviles y desapareció. Y cuando digo que desapareció es que ha quedado para el arrastre. ¿Qué pasa? Que Nokia sabía poner terminales en venta que hacían llamadas. Igual que los fotovoltaicos ahora sabemos poner placas fotovoltaicas que generan kilovatios. Pero es que lo que nos va a pedir el negocio es ver cómo comunicas y cómo incorporas nuevos equipos que hagan la gestión de la energía. Cómo el canal de venta, y esto también va a ser muy importante para el instalador y nos va a poner a todos en algunos momentos en unas encrucijadas que habrá que ver cómo gestionamos, ver cuáles son los canales de venta de un producto que es prácticamente como una utility. Es decir, si solo vemos kilovatios, las comercializadoras es un canal que llega muy rápido al cliente. Es un canal que financia muy rápido y muy cómodamente al cliente. Y sin embargo es un canal que no instala, porque los instaladores al final, esto cuando lo aterriza, es el que tiene furgoneta. Claro, para conseguir ganarle dinero a instalaciones en las cuales no tienes el poder del cliente, porque en el negocio, desde mi punto de vista, siempre el que manda es el que tiene el cliente. Quien ha cerrado con el cliente es el que maneja el precio, el que luego puede encargar a uno, a otro o a otro el trabajo. En ese sentido, el precio de instalación va a estar tan ajustado que únicamente las empresas que estén muy especializadas en saber qué es lo que están haciendo lo van a poder hacer suficientemente rápido y sin fallo para poder
estar sobreviviendo y ganando dinero en ese mercado. Por ejemplo, en la instalación que estábamos ayer, el hecho de tener 3 tipos diferentes de tornillos restantes de otras obras, es decir, es como tener un fondo de armario en una furgoneta, te hace que la correa a la que estás anclando esté un poco más baja, saques los otros tornillos, enganches y termines la obra en 3 días. Como saques los tornillos no valgan y te vuelvas a casa con el día perdido, ahí es cuando tu empresa ya va a caer. Y nadie te va a pagar por días perdidos. Es decir, te van a decir, oye, hay esto, lo ves y te gano dinero en 3 días. En 4 difícil. Y todos los días, además, se aprende. Como os decía, Nokia controlaba el mundo de las llamadas, no controlaba el mundo del multimedia, del Internet de las cosas. De entender un poco que el cliente, cuando llegas a su casa, lo que va a querer es que le dejes configurado el equipo con su red wifi o con su gestor de energía, o también, como pasó el otro día, que ya querían ver de la misma que ibas a colocar la fotovoltaica si podía integrar el control del aire acondicionado, cosa que está a punto de llegar, pero tiene también una curva de aprendizaje, es decir, no me da tiempo aquí a estar jugando con tu aire acondicionado. Es decir, en eso muchas veces el cliente particular tiene la ventaja. Los canales de venta, como os decía, las comercializadoras van a ser un actor importante, las grandes superficies van a ser un competidor importante. Es decir, hace unos años a lo mejor nos era difícil pensar que la cocina te la vendían ya montada en una gran superficie, o que las piscinas te las vendían montadas, o que los equipos de climatización te los vendían montados. Ahí va a estar un poco también el juego. Sí que nos va a favorecer, yo creo, a todos, que la especialización nos va a dar mucho trabajo en postventa, y como decía, pues, creo que esto no lo publiqué, pero había como una entrevista el otro día en la radio de José Donoso, hablando de cerca de 5.000 instalaciones residenciales para el año que viene. Joder, si a mí me preguntáis, menos de 50.000 no hay, y solo con una lógica, ¿vale? Hay como 50.000 instaladores en España. Con el efecto mediático que tiene el coste de la energía, las renovables, el cambio climático y demás, y la nueva legislación, malo sea que esos 50.000 no le hagamos una instalación a nuestro vecino para probar, solo por compromiso. Malo sea que de los 50.000 instalaciones el año que viene, no haya 25.000 que salgan bien y el otro vecino de al lado también la quiera. Es decir, te vas a 75.000 instalaciones año sin despeinarte. Esto, cuanto más tiempo, es un poco también el planteamiento que hay que tener, cuanto más tiempo estás tardando en hacer fotovoltaicas, estás tardando más tiempo en ahorrar. Es decir, hay un coste de oportunidad. El concepto de coste de oportunidad no se ha introducido. Cuando hablábamos antes de que ahora el sector fotovoltaico está dispuesto a hacer instalaciones a mercado, pero el sector fotovoltaico no está dispuesto ahí voy a corregir a Javier desde mi punto de vista, el sector fotovoltaico no está dispuesto a hacer instalaciones a precio de mercado. Es el sector financiero, el inversor, el que en este momento ha cambiado de mentalidad y está dispuesto a asumir el riesgo del mercado, que viene a ser lo mismo, y esto lo veíamos también hace un año y medio en una charla en Navarra, que viene a ser lo mismo que asumir cualquier otra inversión. Por ejemplo, cuando el capital invierte a futuro en derivados de precio de petróleo, lo que está haciendo es asumir incertidumbre en función del precio de la energía. Pues con la fotovoltaica viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que venimos de un mercado en el que el inversor estaba en una zona de confort en la cual, ¿para qué voy a arriesgar yo a mercado si me está garantizando los gobiernos la rentabilidad de la instalación? Si le puedo pedir que esto retorne en 6 años, no voy a ir a mercado a 8. ¿Qué tiene? Que de repente, por las oportunidades, por lo que vale ya no solo la energía hoy en día, sino por lo que vale la energía limpia, es decir, los derechos de emisiones y el estar ahí posicionado, 8 años es un chollo, porque tiene muy poca incertidumbre tecnológica y tiene un posicionamiento muy fuerte. Con el tema de las redes de distribución, estaba también el otro día viendo que será importante ver esto cómo acaba gestionado, porque ahí, desde mi punto de vista, hay una cosa: si tú metes producción renovable, o metes cogeneración, o
nuclear, de momento estamos hablando que el consumo es el mismo, entonces no es un problema de meter renovables para tener que modificar la red de distribución. No puedes estar consumiendo, no vas a consumir el doble. Otro tema es que vayamos a una electrificación de la demanda en la cual sí que se consuma el doble. Pero esa electrificación de la demanda consumiendo el doble, habría un doble aporte de ingresos al sistema. Yo creo que hay veces que no se plantea esto, y esto no se plantea porque a lo mejor es más cómodo echarle la culpa a la fotovoltaica o a las renovables. Ahí no sabría deciros. Ahí lo que sí que está claro es que 7.000 millones para reforzar la red eléctrica, yo sin tener ni idea, no sabes, entendiendo fotovoltaica de chalecillo, os diría que me parece una barbaridad. Las conexiones con Europa sí que serán importantes, pero eso habrá que verlo también con una oportunidad. Si conectas con Europa, estando aquí la inversión en energía, es decir, estando aquí el generador fotovoltaico con una rentabilidad superior a la de Europa, lo normal es que sean inversiones que vayan a nuestro favor. El cómo equilibrar la generación fotovoltaica dentro del territorio, eso sí que sería algo que sería gratis y probablemente podría ser más rentable. Es decir, oye, un parque en Avilés evidentemente da menos rentabilidad que uno en Almería. Claro, si vas a poner el parque en Almería y luego el sistema va a pagar el cable para llegar hasta Avilés, ostras, a lo mejor la diferencia era prima la redistribución de la generación. Y bueno, en principio yo creo que como introducción a la charla y luego dejando espacio para las preguntas, creo que he terminado. Es decir, estamos en un momento de auténtico boom en el cual confluyen tres elementos que teníamos visto. Es decir, estamos en el país con uno de los países con más sol de Europa, con una capacidad financiera de las más elevadas del mundo a la hora de poder hacer una inversión con un retorno de 10 años. Es decir, no estamos en República Dominicana. En República Dominicana y en el Caribe a lo mejor hay más sol, o en Argelia, pero es que aquí cualquier ciudadano, a poco que vaya al banco, le dejan los 7.000 euros para poder financiar su autoconsumo y que eso termine de pagarse en X tiempo. Y además, por lo que estamos viendo antes, las comercializadoras son una vía de entrada importante. Los PPAs son modelos que también estaban vistos hace tiempo. Un PPA no es más que un acuerdo en el cual se traslada el riesgo de inversión de un actor a otro a base de la rentabilidad. Eso va a ser muy flexible y no es más que un acuerdo de forma de pago. Y en ese sentido, teniendo el acceso a la financiación, teniendo el sol, teniendo la experiencia, tenemos la madurez del sector, pues esto sale. Y encima has quitado el pequeño freno en algunos casos que había. El residencial está para que nos volvamos locos y ver cómo sobrevivimos a una ola que va a ser mucho más grande casi de lo que nos hubiese gustado. Gracias, Santi. Es el libre mercado. Va a hacer Ana primero la presentación acerca del almacenamiento y luego Fernando acerca de autoconsumo industrial. Te dejo. Toma. Si quieres pasar, ¿no te quieres poner aquí? Sí, déjame ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo después de comer y después de la mañana que habéis tenido, y a la organización por dejarnos participar en este evento y sobre todo por poder hablar de algo tan importante como almacenamiento aquí en Avilés, en Asturias, ¿no? Donde estamos deseando, por lo menos yo, que formo parte del departamento comercial, de verdad estoy deseando de que haya muchísimos clientes y que entre todos promovamos el autoconsumo con almacenamiento, ¿vale? Porque ya veremos la importancia de las baterías en el sector del autoconsumo.
en esta presentación, que intentaré ser breve, antes de ver quiénes somos, qué es lo que hacemos, nuestras baterías, qué soluciones ofrecemos, qué servicio de ingeniería, me gustaría recalcar un mensaje y hablar un poquito de la importancia del almacenamiento en este sistema, en el sector energético. El incremento cada vez mayor de las energías renovables en el mix energético conlleva necesariamente e inevitablemente una mayor inestabilidad en la red. Por eso, precisamente, las baterías inteligentes juegan un papel fundamental en este mercado. Las baterías resuelven el reto de la intermitencia de los recursos renovables. Es decir, nosotros, permitirme el ejemplo, podemos almacenar el sol, podemos almacenar la energía solar. De otra forma, si no, se perdería. Por eso, bueno, pues ya no dependemos, obviamente dependemos de que no hay sol por la noche, pero con una batería resuelve este problema pudiéndolo almacenar. Además, son un elemento muy importante para asegurar un mercado eléctrico bajo en carbono, estable, seguro y competitivo, además que ofrecen flexibilidad al sistema. Por otro lado, en un ecosistema energético distribuido, interconectado y, por supuesto, digital, se convierte en el nexo de unión entre entre el usuario final y el mercado eléctrico. Por tanto, dicho esto, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo y me gustaría recalcar, y que os quedará, bueno, pues al menos este mensaje claro, que el autoconsumo solar en combinación con baterías inteligentes y su gestión agregada a través de plantas virtuales van a ser la clave en el nuevo modelo energético. Un nuevo modelo energético en el que aparece una nueva figura, que es el prosumer, que muchos de vosotros seguramente ya lo habéis oído, es el productor consumidor. Por supuesto, las baterías van a tener muchísimas ventajas para estos prosumers, pero no solo para ellos, sino también para las empresas eléctricas o distribuidoras, que van a poder ajustar, van a poder gestionar mejor su demanda. Y en eso, ahí estamos nosotros, ahí está Ampere Energy. Nosotros somos expertos en la gestión inteligente de la energía. Cuando mi compañero y colega José Antonio hablaba de que ya no es suficiente la instalación de unos paneles solares, yo creo, José Antonio, que nos estábamos refiriendo a esta inteligencia artificial que a día de hoy podemos aportar desde las baterías inteligentes. Desde Ampere nosotros ofrecemos soluciones que garantizan el uso eficaz de la energía. Es muy importante. Trabajamos para impulsar un nuevo modelo energético mucho más eficaz, eficiente y sostenible. ¿Basado en qué? Basado en un autoconsumo, con un almacenamiento inteligente, con una gestión inteligente de la energía, y donde el protagonista realmente va a ser el propio consumidor, usuario final. Porque creemos, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es el futuro. ¿Qué hacemos? Un breve marco, panorama de lo que en Ampere Energy estamos haciendo. Fabricamos baterías inteligentes. Realmente son unos sistemas integrados de almacenamiento y gestión de la energía. Optimizan el consumo energético para ofrecer siempre el máximo ahorro e independencia energética al usuario o cliente final. Además, ofrecemos soluciones avanzadas basadas en un software de inteligencia artificial a través de algoritmos. No me preguntéis los 70 algoritmos, porque no lo sé, solamente los ingenieros allí, pero vamos, son algoritmos de aprendizaje automático, y además utilizamos herramientas de Big Data. Como os podéis imaginar, obviamente ofrecemos soluciones y un servicio personalizado de almacenamiento inteligente energético para empresas y para todo tipo, y realizamos todo tipo de proyectos en función de las necesidades que tenga el cliente.
Vamos a ver, si me permitís, con más detalle, porque creo que brevemente cómo funcionan las baterías inteligentes, cómo funciona nuestra batería Ampere en un sistema fotovoltaico, en un sistema autoconsumo. En primer lugar, resaltar que las baterías inteligentes Ampere son un sistema todo en uno. En un modelo o en una instalación en una instalación fotovoltaica de autoconsumo consta de unos paneles solares, un inversor y un almacenamiento energético. Pues bien, los equipos y las baterías que nosotros fabricamos en Valencia, tienen todo integrado. ¿Qué es lo que tiene integrado? Las baterías de ion litio, el inversor híbrido bidireccional, que es el convertidor de la energía, y además, ¿qué es lo que nos hace único y exclusivos? Lleva un MS, Energy Management System, que lo que hace es gestionar en todo momento esa energía para ofrecer al usuario el mayor ahorro y la máxima eficiencia. Gracias, obviamente, a esta inteligencia artificial que nos hace exclusivo y que incorporan todos los equipos. Más adelante os explico cómo funciona. Aquí podéis ver en la gráfica, no sé si lo vais a poder ver muy bien los del fondo, pero esto sería, por ejemplo, el comportamiento típico en un día soleado, ¿no? En la parte azul veis el consumo eléctrico previo a la instalación de autoconsumo. En color rosa, la comprada a la red después de la instalación. Aquí veis la producción en amarillo, la producción fotovoltaica que está produciendo nuestra instalación. Y en la línea pespunteada, el estado de la carga de la batería. Esto es un autoconsumo con almacenamiento, con batería inteligente. ¿Qué es lo que hace? Si podéis ver en el momento que hay producción fotovoltaica, la batería se carga. ¿Para qué? Para luego, en las horas donde no hay esa producción, el cliente no tiene que comprar la energía eléctrica, por así decirlo, sino que la batería le va a proporcionar esa energía. Aquí ya dependerá de los hábitos de consumo de cada usuario y de cada casa. Por lo tanto, estáis viendo que el almacenar esta energía ya es beneficiosa y tiene múltiples ventajas. En un día nublado, lo que hará nuestro sistema, como os he dicho antes, nuestro software inteligente, lo que hace es, conectado a Internet y al cloud de Ampere, lo que hace es predecir los resultados, por un lado, las previsiones meteorológicas que va a haber el día siguiente, el precio de la tarifa eléctrica, pero además es que algo muy importante que nos diferencia es que aprende los hábitos del consumidor. Él sabe que al cabo de, a las 11 de la noche, la señora pone la máquina de secar o la calefacción está durante todo el día. Este aprendizaje de la curva de consumo de nuestro cliente, unido a estas previsiones, lo que hace la batería inteligente es decidir qué momento tiene que comprar a la red, qué no, cuándo almacenar, y gestiona la energía dentro del hogar. Todo esto de forma autónoma, sin que el usuario tenga que realizar nada. Nosotros estamos monitorizando desde la fábrica para ver que todo el sistema está funcionando perfectamente. ¿Esto qué produce? Pues gracias al almacenamiento energético nos estamos encontrando con ahorros, y aquí va un poco al hilo de lo que hemos estado hablando esta mañana y de lo que ha comentado mi compañero José Antonio. Una instalación fotovoltaica con almacenamiento inteligente nos está produciendo un ahorro que puede llegar hasta el 70% en la factura eléctrica. Luego veremos también, porque este sistema permite bajar la potencia contratada, con lo cual ahí vamos a ahorrar en el término fijo de la factura. Nos puede dar una independencia de hasta el 90%. En algunos casos se han instalado en casas aisladas, con lo cual la independencia es el 100%, y sobre todo, muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es
disminuye la huella de carbono, ¿no? Que ya, por ejemplo, no sé si, bueno, en Madrid, yo soy de Madrid, pues ya hoy no se podía circular a más de 30, o sea, os podéis imaginar el problema efectivamente que tenemos, ¿no? Por eso me encanta trabajar en este sector, porque nunca pensé que fuera tan importante y fascinante, ¿no? El decir, bueno, estoy colaborando, ¿no?, con un poquito, con mi granito de arena, a que no nos limiten el uso del coche. Me gustaría presentar nuestras baterías inteligentes. La nueva es la segunda generación. Nosotros, la empresa se creó a finales del 2015, en el 2016 ya se certificaron los primeros modelos y desde el pasado mes de noviembre pues lanzamos una nueva gama, bueno, no, casi va a hacer un año ya, una nueva gama de baterías más ligeras, con muchas más funcionalidades y bueno, pues todas ellas con un diseño, como podéis ver, muy vanguardista y muy elegante. Tenemos la Sphere, que es una batería portátil con un diseño espectacular. Puede ser de 3 o de 6 kilovatios hora de almacenamiento. Una Square, que es la batería de pared, una batería inteligente de pared. Deciros, por ejemplo, la Square mide 73 centímetros la Sphere mide 73 centímetros solo de diámetro. La Square, pues menos de 1 metro por 1 metro, 98 por 87, y tan solo tiene 19 centímetros de espesor, por lo tanto lo podemos colocar en cualquier lugar de la casa. Todas las baterías llevan los componentes que hemos hablado anteriormente, inversor, todo en uno. Y luego, para consumos o necesidades superiores de energéticas o de almacenamiento, tenemos la Tower, que es un modelo de suelo. Con efectivamente, cuanto más capacidad de almacenamiento tengas, mayor independencia energética vas a tener. Me preguntaréis, bueno, y entonces, ¿qué modelo elegimos para una instalación o por otra? Vamos a ver, esto todos pensamos, o yo al principio pensaba, bueno, una instalación fotovoltaica, tengo unos paneles, coloco una batería, bueno, y ya tengo energía para todo el día. Otras personas, por ejemplo, nos dicen, oye, si enchufo esto a la batería, ¿puede aguantar? Bueno, no exactamente. La batería gestiona toda la electricidad de tu casa, pero para poder gestionarla, tiene que almacenar. Y almacenar significa, tú con tu instalación fotovoltaica la tienes que dimensionar de tal forma que te genere un excedente. ¿Para qué? Para almacenarlo en tu batería. Durante el día que hay sol, tú puedes tener un consumo directo de tus paneles solares y si además colocas unos paneles más, es decir, aumentas la potencia, ¿para qué? Para generar ese excedente se puede almacenar. ¿Cuánto puedes almacenar? Pues depende de la instalación. O sea, aquí se requiere profesionales, que obviamente los hay, y no se puede decir, dime ¿cuántos pongo yo? No, hay que estudiar muy bien tanto las potencias, las necesidades de los clientes, del consumo que puedan tener, y en función de eso nosotros pues recomendamos una batería u otra, con diferentes inversores de 3 o de 5 kilovatios. Aquí me gustaría que veáis por dentro cómo es la batería, porque una vez que está instalada en casa del cliente ya no se toca, es decir, no se abre, como trabaja de forma autónoma no la vamos a poder volver a ver. Como veis, en la parte superior, disculpad que no tengo puntero y no me puedo levantar, en la parte superior tenemos el MS, que es como el cerebro de la batería. Luego, a continuación, un inversor bidireccional y las baterías de ion litio. Lo vamos a ver mejor en la de pared, en la Square. Aquí en la parte de la izquierda de la fotografía está la batería, que puede ser de 3 o de 6 kilovatios hora de almacenamiento, el inversor en la parte superior derecha y el MS, que es lo que nos hace exclusivos y es el que se ocupa de gestionar a base de todos esos algoritmos la energía. Como veis, en la parte inferior, las conexiones para fotovoltaica.
y la Tower, que es el modelo de suelo con lo mismo, las baterías, el inversor y su MS, unas medidas más o menos un 88 y también con 19 centímetros de espesor. Muy bien, y todo esto decimos, bueno, pues si funciona de forma autónoma no podemos tocar. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver, nosotros monitorizamos gracias a SMS, gracias al MS, monitorizamos y el cliente a su vez puede controlar desde cualquier dispositivo o desde su ordenador a través de aplicaciones, puede monitorizar y puede ver el comportamiento de su equipo. ¿Tengo tiempo, Javier, para mostrarlo? Sí, me gustaría que vierais esta aplicación. Vamos a ver si la conexión a Internet funciona bien, porque es la mejor forma de ver. Esto es un ejemplo, es una demo para que fuera más rápida. A ver si nos deja Internet. Os prometo que se ha probado antes y ha funcionado más rápido. Bueno, en esta ponemos a disposición, a ver, no. Vale. Bueno, vamos a ver si en un momento, ay, no, se ha bloqueado. Vale, bueno, más. Esto no es nada inteligente, Javier. Dios mío. Ah, bien, ya, bien. Sí. Vamos a ver, esta es como os decía, la aplicación para el usuario. Disponemos de otras herramientas y aplicaciones, tanto para el instalador, para que pueda configurar el programa, la batería desde su casa, y esta para que el usuario vea exactamente. Ay, no hay Internet. Bueno, hoy os invito, sí, al final vais a tener mi correo y os invito de todas formas a visitar la web, y desde ahí podéis ver todas las demos y los ejemplos, porque realmente es bastante interesante. El cliente, ¿qué es lo que va a ver? Si lo veis ahí, vamos a ver solamente la pantalla del móvil. Aquí está viendo en tiempo real lo que está produciendo su instalación fotovoltaica, lo que está consumiendo de la red, lo que está aportando, la energía que está gastando de casa, pero no solo es eso, sino que además le dice el ahorro que está teniendo y la tarifa que está pagando. Todo esto pues le proporciona el nivel de carga de la batería, etcétera, etcétera. Creo que ya tenemos todo claro, bueno, pues qué es lo que nos hace únicos en este sector. Somos pioneros en la fabricación de sistemas inteligentes a través de nuestros sistemas integrados All-in-One, con el MS o inteligencia artificial a través del software, que aprende de los hábitos del consumo y además del consumidor, y además que se conecta tanto a la previsión meteorológica como a las tarifas. Y además tenemos una herramienta bastante potente que permite una simulación online de lo que podría ser tu instalación fotovoltaica previa, junto con batería. Entonces ahí simplemente y de forma muy sencilla introduces tu dirección, tus datos de consumo, y en cuestión de unos 2 minutos podemos tener un estudio tanto económico como energético de la nueva situación. Además de esto, ¿qué otras funcionalidades? Como decía, también tiene una funcionalidad de peak saving. Lo que hace es estas baterías podemos bajar la potencia contratada 1 o 2 tramos. ¿Por qué? Porque en picos de consumo, bueno, pues lo que hace es tirar de ellas. Esto nos va a producir un ahorro. También se pueden configurar para tener una reserva de backup, de tal forma que ante un fallo eléctrico, pues la batería suministra la electricidad. Esto, imaginaros una función muy importante en que
os pongo el ejemplo, una farmacia que tiene vacunas, pues, o una carnicería o una industria cárnica que tiene neveras, pues obviamente no puede quedarse sin luz. Bueno, pues ahí se configura para tener un 30-40%, lo que sea, de electricidad en caso de fallo. La instalación de las baterías es rápida y además se ha mejorado con la segunda generación, muy intuitiva, es sencilla, siempre por instaladores profesionales. Todos nuestros equipos están certificados y tienen una certificación de inyección cero, muy importante. Inyección cero, ¿qué significa? Que no vierten a la red energía, y también es configurable. Y luego, bueno, pues ofrecemos una línea de asistencia técnica y monitorizamos todos los equipos, ¿vale? En el caso de que haya alguna alarma o un equipo que no esté funcionando correctamente, enviamos un mensaje al cliente o bueno, nos ponemos en contacto. Son unos sistemas integrados, inteligentes, en continua evolución, es decir, estamos avanzando porque vía control remoto pues podemos mejorar. Como ya os podéis imaginar, lo que hemos hablado, para la gestión de la energía, nosotros ofrecemos y hemos desarrollado soluciones avanzadas de software que combinan la inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático, análisis Big Data y tecnología blockchain. Todo esto nos permite crear herramientas que van a ser claves en el nuevo modelo energético. Para finalizar la presentación me gustaría, bueno, pues daros un avance de lo que no es el futuro, es que ya es hoy. Si recordáis, bueno, pues con nuestro software de gestión de Ampere es capaz de gestionar las baterías independiente, pero además de una forma agregada, haciendo posible que se cree una red interconectada al almacenamiento energético, o lo que se llama la VPP, Virtual Power Plant. Perdón. ¿Esto qué significa? Realmente son una serie de sistemas que permiten al usuario, en este caso el prosumer, poner al mercado el excedente de energía procedente de sus baterías, mediante lo cual pues bueno, pues él puede realizar transacciones peer-to-peer y gracias a la tecnología de blockchain. Esto no solo aporta beneficios para el consumidor, sino también para las empresas de electricidad. ¿Por qué? Porque optimizan la energía y la potencia, el consumidor se convierte, como decíamos antes, en prosumidor, y esto genera una plataforma de gestión de activos y una herramienta de captación de valor, que es muy útil para las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque el coste de captación de un cliente puede ser menor, considerablemente menor, fideliza a sus clientes y además a través de ese software inteligente y todos los datos que se generan en estos sistemas son datos muy útiles para las comercializadoras, las utilities. En base a eso pueden decidir. Y por último, comentaros también que estamos trabajando en este sentido con el CDETI y en el proyecto WiseGrid, que es una iniciativa de la Unión Europea, todo para impulsar y promover la Virtual Power Plant. Se ha presentado Amperia, que es el primer proyecto de innovación de Ampere Energy en materia de redes interconectadas de almacenamiento energético. Esto ya lo hemos comentado, permite un máximo control, ofrecemos las herramientas como el simulador, que permite el estudio técnico, MyAmpere, que es la aplicación que tenemos para el cliente, para el usuario, y luego una herramienta también para el instalador, que le permite configurar en su casa la batería, de tal forma que al día siguiente llega, coloca la batería en el cliente y simplemente con un PEN introduce los datos y la batería se configura. Obviamente tiene que hacer todas las conexiones de fotovoltaica. Y bueno, también somos consultoría y hacemos implementamos proyectos de ingeniería energética a medida de cada cliente.
Pues yo creo que con esto que hemos visto podemos asegurar que efectivamente el autoconsumo en combinación con las baterías inteligentes y su gestión agregada va a ser el nuevo modelo energético. Me parece que estamos en un sector ya no solo de futuro. En España hay una enorme oportunidad de hacer muchas cosas, tenemos que aprovecharlas, tenemos los recursos, el almacenamiento concretamente puede ser uno de ellos, y bueno, pues animo a todos a que conozcáis y tengáis más curiosidad por todos estas novedades e innovaciones que ya están aquí. Muchas gracias a todos. Es una incidencia. ¿Quieres? Es que